Drake Bell no podía contar lo que le hicieron cuando era niño. Cuando empezaba a brillar como estrella de Nickelodeon, fue víctima de un hombre de mucha confianza que le arruinó la vida. Hoy por fin tuvo la fuerza para romper el silencio. Él hizo cosas que no se pueden decir y que son crímenes. Y nunca podré olvidarlo. Mucho antes de saltar a la fama como el protagonista de Drake y Josh, el joven actor ganó experiencia en otros shows de comedia en Nickelodeon y tenía 15 años cuando conoció al hombre que le hizo lo inimaginable. Brian Peck era el entrenador de dialecto de varios niños en los shows, y Drake confesó que estaba muy interesado en que fueran amigos. Incluso lo invitaba a su casa para que continuaran con las clases, pero esto llamó la atención del padre de Drake, quien era su manager y ya tenía un mal presentimiento sobre su relación. Siempre me encontraba en alguna parte del set, en donde pudiera ver lo que pasaba con Drake. Y desafortunadamente, vi que Brian pasaba demasiado tiempo junto a él. Y eso no me parecía bien. Él tocaba a Drake y hacía cosas que yo decía, espera un momento, ¿qué haces? Drake puede vestirse solo. Las sospechas resultaron ciertas y alarmantes, pero en aquel momento nadie se dio cuenta de lo que Brian le hacía a Drake cuando pasaba tiempo en su casa, pues él guardó silencio durante años. Yo estaba durmiendo en un sillón y cuando desperté, abrí los ojos y él estaba encima de mí. Él abusó de mí. Me congelé. Estaba en completo shock y no tenía idea de qué decir o hacer. Yo siempre estaba en casa de Brian. Y se puso peor y peor. Cada vez peor. Yo estaba atrapado y no podía escapar. Las cosas siguieron así durante 3 años, en los que Brian no dejaba de acercarse a Drake y él no podía decírselo a nadie. Hasta que su propio padre aceptó que lo que veía en el set no era algo normal ni adecuado y empezó a alzar la voz. Él caminaba hacia Drake para decirle alguno de sus diálogos, pero ponía su brazo alrededor de su cintura y ponía su mano sobre su hombro y luego tocaba su brazo, cosas así. Eso pasaba todo el tiempo y era muy incómodo. Como el padre de Drake empezaba a cuestionarlo, Brian empezó a hablarle mal de él a Drake para que no lo alejaran de su lado y quiso ponerlo en su contra con muchas mentiras. Brian sabía que mi padre me vigilaba y empezó a crear una división entre mi padre y yo. Me dijo que mi padre me robaba dinero, que a nadie le gustaba que mi papá estuviera en el set, que era un verdadero problema. A diferencia de los padres de otros niños, el padre de Drake no se cruzó de brazos y acabó con el infierno que estaba viviendo su hijo. Acusaron a Brian de comportamiento inadecuado con menores de edad y fue sentenciado a pasar 16 meses en prisión y a ser registrado como abusador por el resto de su vida. En aquel momento, la identidad de Drake se mantuvo en total secreto y nadie más que los involucrados conocían lo que había sucedido y para proteger al actor, nadie podía contar nada del caso. A pesar del veredicto, el día que condenaron a Brian fue un momento terrible que Drake aún no puede olvidar. Todo su lado de la sala del juzgado estaba lleno. A tope. Y de mi lado, solo estábamos mi madre, mi hermano y yo. Ahora que decidió contar su historia, Drake también mostró parte de lo que le sucedió en el video musical para la canción I Kind of Relate, donde se ve a un hombre que lleva a una joven versión de Drake Bell y se encierran en su camerino. Años después, Drake se vio involucrado en una demanda por comportamiento inadecuado con una menor de edad, y ahora que su caso con Brian Peck por fin salió a la luz por completo, muchos lo han señalado por seguir el mismo camino. ¿Ya conocías lo que sucedió con Drake Bell cuando era un niño? ¿Cómo crees que se debió resolver ese asunto?